Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 9 de agosto de este año 2022. Amanece un nuevo día que nos concede la providencia del Señor. Dispongámonos a vivir este día viviendo también de la sabiduría de la palabra. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos asiste al orar. El Señor es el buen pastor que va delante de su rebaño para guiarlo y llevarlo a verdes praderas y frescas aguas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos permite reflexionar en ese amor que Dios tiene, en esa misericordia que todos los días nos abraza, para darnos la oportunidad siempre de seguir la voz de Dios y reivindicarnos en el camino que de verdad nos lleva a la realización personal. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Allí el profeta tiene otra visión. El Señor le entrega un rollo y ese rollo está escrito por ambas partes, y la idea es que él en la visión lo coma y pueda sentir la fuerza de la palabra de Dios y descubrir la misión que el Señor espera de él: ser un portavoz de un mensaje de liberación, de un mensaje que exhorta a la salvación, de un mensaje que le devuelve la esperanza al pueblo que está cautivo, al pueblo que está prisionero. Creo que vale mucho para nosotros esta parte de la primera lectura, sobre todo porque estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere de verdad que seamos instrumentos de su gracia. A ti, mamá, el Señor no te dio la vida ni los hijos para hacer de tu familia lo que tú quieras. A ti te dio el Señor el hogar para que lo acerques a Dios, para que tus hijos conozcan al Dios verdadero, se salven y alcancen también una realización de su vida según la ley de Dios, según sus mandamientos. Dios no nos puso en este mundo para hacer de la vida lo que nos antojemos. Él nos puso en este mundo para que cumplamos su voluntad. Por eso el profeta come el rollo. Al principio siente que es dulce, pero después va a descubrir que la palabra de Dios es exigente y en su estómago experimentará que es amargo, experimentará que hay una gran exigencia
en la palabra de Dios. De tal manera que podemos también entrar en esa meditación de la primera lectura y comprender que así como el profeta Ezequiel, Dios lo llama a hacer su voluntad, allí también nos vemos nosotros reflejados en ese llamado de Ezequiel. El Señor quiere que estos meses y años venideros no sean para hacer una vida más equivocada, sino una vida en la voluntad de Dios, que es lo que nos trae la sabiduría. Una vida en la voluntad de Dios es aquella que recibe todos los días la palabra, la medita y al tenerla clara, toma decisiones y la pone en práctica. Esa es la voluntad de Dios. De tal manera que también podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos quiere ante todo libres y conscientes de la gran misión. Dios nos quiere cambiar a través de su palabra, porque la palabra de Él tiene poder. La palabra de Dios está tomada por el Espíritu Santo, es decir, en la palabra habita el Espíritu de Dios, y por eso cuando ella llega viene a hacer cambios, a hacernos distintos, a transformarnos. Hoy debemos pensar en esto que nos dice el Señor en la primera lectura: comerse la palabra, es decir, que la palabra llene toda tu vida, que la palabra sea tu alimento, que la palabra te dé el conocimiento, que la palabra te instruya, que la palabra incluso llene tus vacíos con el poder de las promesas que hay en ella, y la palabra te dé el sentido de tu existencia todos los días. Por eso vendrá el Evangelio de este día a hacernos comprender a quién se parece el reino de los cielos. Jesús toma a un niño y lo pone en medio de los discípulos que están un tanto pretenciosos y ambiciosos por cargos y por ocupar puestos. Y el Señor habla de la pureza del niño y habla también de lo que significa un niño para Dios. Esa es la mejor lección de la cual la palabra quiere que seamos conscientes, que Dios nos quiere con un corazón inocente, un corazón puro, un corazón dispuesto a obedecer. El niño siempre está en esa actitud de la obediencia. Cuando hay un corazón limpio y puro, los niños son dóciles a las órdenes, al llamado, a dejarse moldear. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso, si en la vida nos hemos perdido o nos hemos equivocado y no hemos sido capaces de regresar a Dios en alguna de nuestras áreas en las que tenemos que servir y agradar al Señor, dejémonos encontrar por Él, porque Él es el buen pastor y Él nos quiere apacentar con la palabra que nos llena de sabiduría, de conocimiento, la palabra que nos hace comprender que solo nuestra vida podrá ser posible con todo lo que significa el poder de la Escritura, el conocimiento de la voluntad de Dios. Hoy Cristo nos dice qué es lo que uno tiene que dejar, lo que hay que perder para poder ganarlo todo en Dios. Hay que dejar el orgullo, dejar una vida corrompida interiormente por las obras mismas del desorden del mundo y entregarse a la obra del Espíritu Santo, que es el que estará siempre asistiéndonos para ser conscientes de que Dios nos quiere venciendo con Él. Dios nos quiere todos los días renovándonos en nuestra condición de hijos, porque el verdadero hijo es el que hereda el reino de Dios. Creo que vale hoy mirar toda esta bella figura de Jesús y los niños, porque la propuesta de Cristo no es que volvamos a la infancia
en el sentido físico o que nos quedemos siendo eternos inmaduros en la conducta psicológica. No, el Señor lo que en el Evangelio hoy nos está expresando es los valores que tiene un niño en el tema espiritual y afectivo. Esos son los que la palabra viene a renovar y a hacer fuerte: la obediencia, la docilidad, la pureza del corazón, el que seamos tan libres interiormente, o la libertad interior, para no apegarnos a nada ni retener ningún sentimiento negativo hacia nadie cuando nos han hecho daño, porque los niños, como pueden pelearse, a los minutos están nuevamente contentos, como que si no hubiese pasado nada. El Señor nos espera en esta semana tan dispuestos a escuchar su voz y a seguirlo como buen pastor, porque Él está buscándonos para llevarnos a ser parte de su viña en este segundo semestre, de su rebaño, y no perder ninguna de sus bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos. No olvidemos encomendarnos en este día a San Antonio de Padua.